Señor presidente, nos encontramos en condiciones de reanudar la audiencia. Muchas gracias, doctor Cisneros. Buenas tardes a todos. Se reanuda la audiencia de debate en el marco de la causa 2833. Señor secretario, respecto al testigo convocado para la audiencia del día de la fecha. Sí, señor presidente, se encuentra presente en la antesala del tribunal el doctor Aníbal Domingo Fernández. Lo hacemos ingresar. Buenas tardes, doctor Aníbal Domingo Fernández. Si prefiere para su comodidad retirarse el tapaboca, estamos en un ambiente ventilado, con distanciamiento seguro. Doctor, usted ha sido convocado a prestar declaración testimonial en el marco de este juicio oral. La declaración que va a prestar es una declaración bajo juramento o promesa de decir verdad, y como bien sabe, el falso testimonio es un delito reprimido en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión. Dicho esto, voy a proceder a recibirle juramento y le pregunto: ¿señor, jura o promete por sus creencias decir toda la verdad de cuanto sepa y sepa preguntado? Sí. Muchas gracias. Sus datos personales entiendo que ya fueron aportados por Secretaría, al igual que fue informado de la nómina de las personas imputadas en este proceso. Respecto de esas personas, le pregunto si, más allá del conocimiento personal que tenga de alguna de ellas, si tiene usted algún vínculo de amistad o alguna circunstancia que, como bien sabe, puedan afectar las condiciones generales de la ley. No. Bien. Su testimonio fue solicitado por las defensas de la doctora Fernández de Kirchner, del señor Lázaro Báez y del arquitecto Julio De Vido, de modo que van a ser sus representantes letrados quienes comiencen a efectuarle preguntas. Sí, señor. Pero antes de eso, lo que le voy a pedir es si nos puede hacer breve reseña de sus antecedentes en cargos de la Administración Pública Nacional. Sí, cómo no. Comienzo en 1983 como asesor del bloque justicialista en términos de presupuesto. En 1987 fui prosecretario del Senado de la Provincia de Buenos Aires, 2 años después secretario del Senado de la Provincia de Buenos Aires, en el 91 intendente de Quilmes, en el 94 diputado constituyente, en el 95 senador provincial, en el 97 secretario de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el 99 secretario de Gobierno de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, luego ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Después fui secretario general de la Presidencia, ministro de la Producción, ministro del Interior, después con agregado a la Seguridad, y después ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, hasta el 8 de julio de 2009, que asumí como jefe de gabinete de ministros. Hasta ahí, hasta ese tiempo. Y en la jefatura como jefe de ministros, a partir de esa fecha hasta... A partir del 8 de julio del 2009 hasta el 10 de diciembre del 2011, que asumí como senador de la Nación. Volví al Poder Ejecutivo el 19 de noviembre del 2014, y el 26 de febrero asumí nuevamente como jefe de gabinete de ministros. Tengo entendido que soy el único caso que volvió 2 veces a estar al frente de la cartera de la jefatura de gabinete. Muchas Actualmente gracias. Ministro de Seguridad de la Nación. Muchas gracias. Bueno, como le habrán hecho saber, acá el periodo por el cual estamos llevando adelante el debate se circunscribe al año 2003-2015, en particular el direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, vinculado en este caso el ofrecimiento como testigo suyo por su carácter de jefe de gabinete. Ahora sí, le voy a dar la palabra entonces al doctor Beraldi para que comience a efectuarle preguntas al doctor Fernández. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas las personas conectadas y muy buenas tardes, doctor Fernández. Buenas tardes, doctor. Mi primera pregunta se refiere a sus tareas desarrolladas como jefe de gabinete en ambos periodos. Quisiera que nos describa en la práctica cuál era su rutina de trabajo de una manera lo más sintética posible.
Las responsabilidades del jefe de gabinete ministro, tenemos en setur ignorare legem, diríamos, si yo no lo supiera, no se podría expresar, están comprendidas dentro del artículo 100, inciso primero de la Constitución de la Nación, que dice cuáles son las actividades. Como actividad primero, en el inciso primero, es que habla gráficamente de ser responsable de la administración general del país. La tarea es ser no es la tarea que a lo mejor se le quiso dar cuando se trabajó en el año 94 con la reforma de la Constitución, como si fuese una suerte de primer ministro. No es un primus inter pares, es un ministro con una tarea más importante a lo mejor que los otros, y que sí está más cercano al presidente, a la presidenta de la Nación, en este caso, ejecutando las políticas que ella instruye y que uno tiene capacidad para llevar adelante. Bien, bien, bien. Lo voy a llevar entonces ahora a algunos actos normativos anteriores a su designación como jefe de gabinete. Me refiero de manera particular a un decreto, después yo le voy a exhibir el decreto si usted no lo recuerda, que es el 1283/2003. Este es un decreto por el cual el presidente Duhalde, y que usted refrendó como ministro del Poder Ejecutivo, modificó la ley de ministerios y creó el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. No sé si recuerda ese decreto. No, pero tiene que ser un decreto de necesidad de urgencia para haber modificado una ley. Exacto, es un DNU. Si el señor secretario lo tiene a mano, se lo exhibiríamos, y mi pregunta, y le voy adelantando mis preguntas, es si usted sabe si ese decreto se ajustaba a las pautas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y después, dada su experiencia en la función pública, si es habitual que los presidentes de la Nación estructuren los gabinetes según, diríamos, sus directivas políticas. Ahí lo tenemos en pantalla, si necesita, doctor Fernández, No, estaba avanzar tratando o no. de subirla, pero... Pero no, lo maneja por secretaría. ¿Lo puede subir, así que, por favor, para ver la parte ejecutiva, no el obiter dictum? Sí, claro, es cuando se dividen las carteras. Sí, sí, lo debo haber firmado, como lo deben haber firmado todos los ministros, conforme lo establece la normativa para los decretos de necesidad de urgencia. Yo he sido en ese momento convocado por... el Ministerio de Producción se creó en algún momento con otro funcionario, hoy funcionario del gobierno en el Banco Vice de Mendiguren. Después de la renuncia de Mendiguren no hubo tiempo. Un tiempo hubo sin el Ministerio de la Producción, hasta que el presidente, creo que fue el 3 de octubre, si yo no me equivoco, me convocó para que me hiciera cargo de ese ministerio, y ejercí el Ministerio de la Producción hasta el 25 de mayo del 2003, que terminaba la función del presidente Duhalde, y ese mismo día asumía como ministro del Interior. Bien, la pregunta era si usted recuerda, si este decreto se ajustaba a las pautas constitucionales, legales. Sí, claro, porque todos los decretos de esta característica, sobre todo, pero todos los decretos, para que lleguen a la firma del presidente, tienen que haber pasado por todos los responsables de legales, terminando, como no tiene una oficina de legales especial, la jefatura de gabinete, terminan en la misma mano, que es la del secretario legal y técnico de la presidencia, que es el que termina dando o avalando lo que corresponde en este caso. La visión que uno tiene cuando trabaja en esto es que se pasa en lo que se conoce como la presunción de legalidad de los actos administrativos. El expediente va teniendo espacio por espacio, y esos
espacio que van ocupando, llevan la firma del responsable de cada una de las áreas, hasta que llega finalmente a la Secretaría Legal y Técnica, ya habiendo aprobado todos los otros pasos legales, cada uno de los legales de los ministerios, y finalmente es el secretario Legal y Técnico el que, teniendo ya su posición asumida, su dictamen positivo respecto del decreto, se lo lleva personalmente. Ahora las cosas cambiaron con las firmas electrónicas, pero se lo llevaba personalmente al presidente para su firma. Bien. Siguiendo en esta misma línea, lo que quisiera es que nos cuente un poco cómo desde la jefatura de gabinete se tomaba intervención o no en la elaboración de los proyectos de ley de presupuesto. Es decir, más allá, diríamos, de las disposiciones legales que puedan existir, en la práctica, cómo desde la jefatura de gabinete se veía esta formación de esta ley y de alguna manera sí tomaban participación en algunos aspectos. La jefatura, conforme al artículo 100, inciso primero, que tiene la responsabilidad de la administración general del país, no la política, que la tiene el presidente elegido por la voluntad popular, lo que tiene que hacer en ese caso es atenerse a lo que hace la Oficina Nacional de Presupuesto, que pertenece al Ministerio de Economía específicamente, y la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, que pertenece a la Jefatura de Gabinete. La tarea del jefe de gabinete no es otra cosa que la de ir viendo lo que tiene que ver con los gastos, lo que tiene que ver con los recursos, lo que tiene que ver con la fuente de financiamiento y lo que tiene que ver con las pautas macroeconómicas, que son las que marcan las definiciones formales de una propuesta para un año vista, porque estamos hablando antes del 15 de septiembre, lo establece la ley 2456 de Administración Financiera. Lo que está haciendo es pensar, presuponer cómo va a ser el año siguiente, y entonces está graficando cada uno de esos datos, entre otros, cuál se piensa que va a ser la inflación, cuál se piensa que va a ser la devaluación, cuánto se piensa que van a ser los gastos. Todo esto siempre, en mi condición de profesor de la materia, siempre uno le enseña al alumno que esto tiene que estar hecho en función pesimista, que garantice que si no se cumplen los objetivos de la recaudación, no tenga complicaciones de ningún tipo. Y si los cumple o los supera, entonces entramos en un proceso distinto, que es el que va a ser la aprobación de la incorporación de esos fondos para hacer una distribución adecuada de cada uno de ellos para mejorar la administración del propio presupuesto. Usted, como jefe de gabinete, intervino en el envío al Congreso de la Nación de distintas leyes de presupuesto. Me refiero en particular de años 2009, 2011. Como marco general, ¿usted recuerda, desde su perspectiva, si en esos presupuestos se le asignó a la provincia de Santa Cruz de manera desproporcionada al resto del país fondos públicos para el desarrollo de obras viales? No, no se hizo nunca con ninguna provincia. Los casos de excepción que yo recuerdo, uno es Formosa, que a los pocos días de haber asumido el presidente Kirchner, viajamos específicamente para firmar un convenio de reparación histórica. Formosa, por estar en el lugar que está, fue una de las víctimas de la condición de análisis geopolíticos equivocados o de hipótesis y conflictos muy particulares. Por eso no tiene trenes que lleguen hasta el final del territorio argentino, por eso no tenía rutas. Durante este proceso se hizo la ruta 81, que corta paralelo al Pilcomayo toda la provincia de Formosa, provincias que gracias a los gobernadores que tienen han hecho transformaciones muy grandes, porque son los que van evaluando y analizando cada vez que se encuentran con el presidente las mejores situaciones en las que se encuentra su provincia o cómo se debiera mejorar. Otro ejemplo que me surge de una característica como esta es el ejemplo de del interconectado nacional. El doctor Kirchner y la doctora Cristina Fernández de Kirchner, conocedores mucho de esta situación, fueron muy contundentes a la hora del desarrollo
del interconectado nacional que permitiera que todos pudiéramos verter hacia el propio interconectado nacional la generación de energía en cualquiera de las formas, ya que la matriz es muy extensa, en poderlo verter al interconectado nacional con valores similares, que eso morigeraría los costos y mejoraría la situación de cada una de las provincias. Más o menos son dos casos que se ven como gráfica, pero no que signifiquen excepciones o que haya hijos o entenados beneficiados respecto de los otros. Bien. Doctor Fernández, específicamente, más allá de la no existencia de, según su perspectiva, de asignación de fondos de manera desproporcionada, ¿usted tiene conocimiento, le consta de alguna manera, si a la hora de definir las partidas que en la ley de presupuesto se hacía para obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, se tenía como propósito beneficiar a algún empresario en particular? Me pidieron que hiciera un bachecito, por eso espero para que puedan... No, de ninguna manera sucede eso, por varias razones, entre otras que la Oficina Nacional de Presupuesto, que la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, que la Jefatura de Gabinete de Ministros, que el Ministerio de Economía no se reúnen con proveedores, con lo cual mucho menos podrían entonces estar pensando cómo elaborar una herramienta como el presupuesto, fundamental para el desarrollo cuando se piensa seriamente. Ya vimos que en el último tramo no se pensó seriamente y entonces se le impide al gobierno contar con ella, cuando la ley de administración financiera en su artículo 27 dice cómo hacerlo, se puede hacer igual. Lo que se está buscando es ser cuidadoso y ecuánime en cada una de las funciones, y todos los años se ha conseguido. No he visto críticas en ningún lado nunca porque se haya hecho tal o cual obra, que normalmente puede... Primero, que no hay ninguna legislación que diga cómo tiene que ser y si es proporcional en determinadas condiciones. Lo que siempre se trata es una tarea más o menos ecuánime entre todas las provincias, beneficiándolas a todos en el crecimiento armónico de un país que todos conformamos. Así que esa es más o menos la tarea. Si no le entendí mal, recién hizo referencia a que no existen normas jurídicas. No hay ninguna norma que diga cómo se tiene que asignar los fondos a las provincias. Bien. Y entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza? El criterio es el de la ecuanimidad que debe tener cualquier presidente honesto. La Argentina ha tenido presidentes deshonestos que han actuado de otra manera. En el caso de los que me tocó a mí trabajar, como Néstor Kirchner, como Cristina Fernández de Kirchner, como Eduardo Duhalde o como Alberto Fernández, no he visto nunca una característica de un gesto de deshonestidad en la elaboración, preparación y desarrollo de una estrategia global de un país. Bien. Otro mecanismo de asignación de partidas que se utilizan son los decretos de necesidad y urgencia, que justamente, después de sancionado el presupuesto, cumplen esta tarea. Yo no sé si usted recuerda haber participado refrendando decretos de necesidad y urgencia que hacían esta tarea de reasignación de partidas o ampliación de partidas. Sí que lo recuerdo. Es de cierta continuidad esa tarea, porque cuando uno lo elabora el presupuesto en forma pesimista y el trabajo que viene desarrollando en el campo, en tanto en producción, en tanto en balanza comercial, en tanto en la estrategia de colocación de productos, va a generar un nivel de ingresos muchísimo más alto que lo que el propio presupuesto dice. Entonces, si el propio presupuesto ya establece cuánto es lo que se esperaba tener para gastar, y esto ya ingresó, ese dinero tiene que ser reconocido que forma parte del mismo propio presupuesto y se hace a través de un decreto de necesidad de urgencia, que como todos saben, hay una ley, la 26.122, que es la que obliga a que haya una autorización o un acuerdo por parte del Congreso para darle validez a ese decreto de necesidad de urgencia, y que siempre han tenido validez, nunca han tenido conflicto. Según su memoria, esos decretos de necesidad y urgencia en los que usted participó, como durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner,
No sé si usted recuerda si fueron efectivamente al Congreso, si fueron ratificados por el Congreso. Sí, sí lo recuerdo, porque el que tiene que enviarlos al Congreso es el jefe de gabinete, mientras que yo fui jefe de gabinete, y no tengo duda que los otros compañeros que han estado a cargo de la misma tarea lo elevan, creo que es antes del 10º día, para su aprobación, y ya así en el Congreso tiene una actividad con un tiempo no determinado, pero que no tarda mucho en ser aprobado. Sí, eso lo recuerdo perfectamente. Pero déjeme remarcar una cosa, y le pido perdón al tribunal. Parece que son todas preguntas de la política esto, más que preguntas de lo jurídico, ¿no? No, pero no, le pido que no haga ese tipo de valoraciones, Bueno, no importa, ya lo dije. Pido pero de disculpas. acá en adelante, para Pido poder disculpas. responder cada Muy una de bien. las inquietudes de las partes que le van a preguntar. Muy bien, muy bien. Adelante, doctor Veraldi. Gracias, señor presidente. Siguiendo entonces con la tónica de estas preguntas, en estos decretos de necesidad y urgencia aparece el refrendo de la mayoría, no sé si todos los ministros, habitualmente. ¿Cómo es en la práctica? Todos. Bien, yo le voy a pedir entonces al secretario, simplemente a título de ejemplo, si le puede exhibir al doctor Fernández el decreto 1472/2008, que también es de reasignación de partidas. Voy. Ya lo ponemos en pantalla. Gracias. Acá lo tenemos. ¿De la parte dispositiva? Sí, por favor. Mire, sí, vamos a la parte dispositiva y de manera particular, si podemos ver a los distintos ministros que refrendan este decreto. Era ministro de Justicia en ese momento. Ajá, bueno, digamos, como ejemplo para lo que quiero preguntar, quizás pueda ser útil. Me refiero a si podemos ver quiénes son los ministros que refrendan. ¿Lo tengo que decir yo? Sí, por favor. Sí, lo dice, firma Sergio Massa, en ese momento jefe de gabinete de ministros, Carlos Fernández, que era ministro de Economía, Randazzo, ministro del Interior, Ocaña, ministra de Salud, Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, Linda Carré, ministra de Seguridad, Jorge Tayana, canciller, Julio De Vido, ministro de Planeamiento, y mi nombre, y Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Le pediría puntualmente, ministro Fernández, si usted recuerda si la ministra en ese momento, María Graciela Ocaña, hizo algún tipo de referencia, crítica o de alguna manera objeción. No, ninguna. A este decreto. Nunca hubo ninguna crítica al respecto. Bueno, ahora sí, entonces voy a ir a actos ya como que usted pronunció como jefe de gabinete. Y mi pregunta es también conceptual. Usted como jefe de gabinete dictó decisiones administrativas que tienen que ver con reasignación de partidas presupuestarias, y la pregunta, digamos, para orientarlo es, esas disposiciones administrativas, ¿por qué se dictan? Si son habituales, en fin, que si nos puede trazar algún tipo de explicación. Sí, son decisiones administrativas que permiten readecuarlo en función de cada uno de los expedientes que vienen a la valoración de la jefatura de gabinete. En función de eso, si lo que se está haciendo requiere de ajustes, se ajustan a través de decisiones administrativas que firma el jefe de gabinete de ministros. Esas decisiones administrativas tienen un control de legalidad, creo que lo dijo, pero quería preguntarle puntualmente en estos actos. Sí, tiene control de legalidad porque para que eso suceda tienen que haber pasado por los legales de todos los ministerios que participaron, y finalmente por la Secretaría Legal y Técnica, atento que el jefe de gabinete de ministros no tiene una dirección de legales que le pertenezca, pasa formalmente por la Secretaría Legal y Técnica. Bien. Mi pregunta concreta es si alguna de esas decisiones administrativas usted recibió algún tipo de instrucción particular de la Presidenta de la Nación para que se incluyeran obras o partidas específicas para la provincia de Santa Cruz. Nunca, pero además tiene una explicación accesoria. Cada uno de estos movimientos tiene una planilla anexa en la cual exhibe
la totalidad de lo que se está haciendo, cuáles son las partidas, quiénes son los que la están ejecutando. Sería imposible que un jefe de gabinete pudiera hacer eso porque no sabe exactamente cómo se está haciendo, ni qué se está haciendo, ni hacia dónde se va. No se conoce la obra. A pesar de que, vuelvo al 100, insisto primero, dice que uno es responsable de la administración general del país, no significa que la ruta 40, mientras que se está haciendo en Salta un tramo, uno sepa que si el espesor del pavimento es el correcto, porque entonces tendría que ser Superman, no ser un jefe de gabinete. Esto se hace siempre por esa presunción de legalidad de los actos administrativos donde todos participan y son todos los que van poniendo su firma, acordando, reconociendo y definiendo cómo se hace esto. Un agregado adicional. Ninguna de estas compras o de estas adquisiciones o de estas instrucciones en obras se hacen en forma directa. Todas son licitadas. En el derecho administrativo hay un concepto que es la teoría de los actos coligados, que en esa teoría lo que define es que suponiendo que la licitación tenga 50 pasos, vamos a suponerlo libremente, entonces comienzan a ejecutarse uno por uno. Primero, el segundo, se presentan papeles, se firma lo legal, se sigue avanzando, se siguen presentaciones, se presentan, en algún momento llega la oferta, se va avanzando. Cuando se está por llegar al 50, que ya sería el ok final de la obra y la definición para su ejecución, la teoría de los actos coligados nos muestra que si se encuentra un vicio en el segundo paso, se cae la licitación. Con lo cual es muy fácil darse cuenta en estos casos que si se hubiese cometido iniquidades, esas iniquidades hubieran sido atacadas con mucha facilidad, no importa en el paso en el que estuviéramos, porque para la licitación valen la teoría de los actos coligados, con lo cual en cualquiera de ellas se puede denunciar la situación, se la objeta y se la impugna para su valoración. ¿Se entiende? Bien, muchas gracias por la respuesta. Y voy a cambiarlo ahora de tarea pública que usted desarrolló, porque nos describió muchísimas tareas. Ahora vamos a pasar a las tareas que usted desarrolló desde el Senado de la Nación. Usted dijo que fue senador, diríamos, durante varios años, en el periodo en el que se está haciendo la investigación en esta causa. Yo lo que le quería precisar, lo que quería preguntarle de manera introductoria es si recuerda, cuando estuvo en el Senado, qué comisiones integró, por lo menos las más importantes. Fui presidente de la Comisión de Presupuesto, estuve en la Comisión de Acuerdos, las otras no me acuerdo. Debe haber por lo menos 4 más que no son de una actividad cotidiana. La de Digesto, presidí la Comisión de Digesto, presidí la Comisión de Presupuesto, y las otras no me acuerdo. Bien. Por el periodo temporal que usted nos indicó, debió haber intervenido en la votación de las leyes de presupuesto, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Mi pregunta es si usted votó esas leyes, entiendo que sí, y si fue afirmativo o no su voto. No solo la voté, sino que la voté en forma administrativa, pero además fui miembro informante. Para mi visión respecto del Senado de la Nación, a quien le tengo un enorme respeto y debe ser de las cosas más lindas que me pasó en las funciones que ejercí, yo me tomé el trabajo de ver los discursos de los jefes, o de los jefes de las comisiones anteriores de presupuesto para valorar cómo exhibían el presupuesto, porque eso queda para los tiempos. En algunos coincidí, en otros no coincidí. En líneas generales, una vez haberlos vistos a 15 o 20, tomé la decisión de hacerlo de una determinada manera que está en las copias taquigráficas, explicarlo al presupuesto para que cualquiera que no fuera un especialista en el tema pudiera llevarse la idea de todo lo que se estaba planificando en esa estrategia presupuestaria. Porque también en el Senado de la Nación a veces
hay propuestas entre los propios legisladores por algo que no llegó, o no se concretó, o no se desarrolló, o falta desarrollar, o cosas por el estilo. Es muy común y que forma parte del análisis de todos los integrantes del propio cuerpo, de los 72 senadores, ¿no? Bien, le pediría, digamos, porque seguramente tiene mucho más información que nosotros, en esas leyes de presupuesto van planillas que detallan las obras. Si usted nos puede contar un poco cómo es el detalle que hay de las obras, qué nivel de discusión se desarrollan sobre esas planillas y si naturalmente pueden ser modificadas o rechazadas por el Congreso. Las planillas tienen toda la data que muestra cuál es la obra, cuál es el monto invertido, cuál es el ciclado, si lleva más de un año, cuáles son las condiciones en las que se lleva a la práctica, por razones lógicas, cuáles son las valoraciones que tienen, que no siempre coinciden la de una determinada obra en un determinado lugar del país con una obra de idéntica característica en otro lugar del país. No hay precios homogéneos para las licitaciones, sino que específicamente hay una valoración respecto de cada uno de los lugares que se ocupa y el tiempo que se puede aplicar para su uso, como por ejemplo obras públicas en la Patagonia, que las van a poder practicar fines de octubre, noviembre, marzo, abril si es generoso y nada más. No es lo mismo que el centro del país, que tiene mucha más capacidad, como el norte del país, que tiene un poquitito más de capacidad también. Los valores siempre son distintos, pero eso lo saben todos, es un dato muy de perogrullo. Existen obras que atraviesan más de un ejercicio presupuestario, lo que se llaman obras plurianuales. No sé si, bueno, antes de continuar, hay algunos mensajes en el chat de gente que ha perdido el contacto, así que preferiría esperar un minuto para no repetir preguntas. Ahora, un segundo, señor secretario, si me puede informar. Sí, señor presidente, el doctor Luciani afirma con relación a la última pregunta y la respuesta del testigo que perdió sin alguien lo escuche. Por su parte, el doctor Fragueiro afirma que ellos también. Entiendo que sería una pérdida de conexión que les impidió escuchar las últimas manifestaciones del testigo. En ese caso, doctor Fernández... ¿Lo puedo repetir? Sí, puede repetir. Recuérdeme la pregunta porque mis archivos temporales de corto plazo no son están fugaces. funcionando. Bueno, le pedimos al doctor Veraldi que nuevamente formule su pregunta y escuchamos nuevamente la respuesta. Sí, cómo no. Lo que le quería preguntar, lo que le había preguntado al ministro Fernández era cómo, cuál era el nivel de detalle que tenían las planillas que se adjuntan al proyecto de ley de presupuesto, cuál era el nivel de precisión que tienen estas planillas, y cómo se lleva a cabo la discusión en el Congreso acerca de estas obras que están en esos documentos. Si se pueden quitar, si se pueden modificar, si se pueden rechazar. Esa era la pregunta. Las planillas son muy claras al respecto, hablan de qué obra es, de qué licitación es, en qué términos está. Cuando yo hablo de ciclado, me refiero a lo que el doctor Veraldi recién consultó respecto de cuando son varios años. A eso me refiero al ciclado. Cuánto se invierte en cada uno de los años, suponiendo que eso va a ser más o menos el cumplimiento de los ciclos y el pago de lo que es innecesario poder resolver. Las planillas son gráficas, son muy contundentes, son revisadas en la Comisión de Presupuesto. Ni siquiera yo he participado en esos análisis como presidente de la Comisión de Presupuesto. Normalmente se hace en cabeza de los secretarios y de los asesores que lo trabajan todos los días y que van teniendo velaciones. Muy raro, ante una situación de confusión o de no entendimiento, hay una charla de esa característica, pero yo no recuerdo haber tenido ninguna. Creo que eso se resolvió siempre en la Comisión de Presupuestos sin inconvenientes. Bien, y mi última pregunta es si usted tiene conocimiento, le consta, escuchó, supo de alguna manera que el Poder Ejecutivo Nacional hubiera desarrollado algún tipo de presión indebida para que las leyes del presupuesto fueran sancionadas. ¿Al Congreso? Sí, a los legisladores del Congreso. No, a ver,
La tarea del legislador en el Congreso, y en este caso que me tocó vivir a mí como senador de la Nación, con un Senado con mayoría, tenía actividad colateral junto con quien era el presidente de la comisión del bloque, en la tarea de hablar y de conciliar el Congreso, cualquiera de las cámaras, específicamente la Cámara de Senadores es mucho más fácil que la Cámara de Diputados por la cantidad. Lo que uno trata siempre es de buscar ese acuerdo que tiene que ver con la forma de llevar adelante las estrategias políticas, no la presión. No conozco a nadie que haya en algún momento levantado la mano y diga, señor presidente, señora presidenta, he sido apretado, perdón por el término, pero he sido conminado a votar lo que no estoy dispuesto a votar, a una cosa que se parezca. Eso yo no lo he visto jamás, ni por casualidad. Las quejas se establecen como quejas, y si no están de acuerdo con lo que se hizo con determinada obra, se traslada al debate y se debate. Se debate en condiciones, se debate acalorado, de la forma que sea, pero se debate. Nunca a partir de una presión a nadie, porque además, lo que están hablando específicamente de la presidenta no habla con los senadores. Este es un tema muy simple, no hubiese sucedido nunca eso. Siempre se habla entre los propios legisladores, los que van acordando paso a paso, y que yo festejo y he aprendido muchísimo de trabajar en ese Senado, tanto con mi bloque. Lógicamente vengo de allí, soy de un ADN imposible de desconocer, pero lo he tenido con el resto de los legisladores de otros partidos políticos, con quien tengo una excelente relación aún hoy. Muy bien, gracias, ministro Fernández. Yo, por el momento, señor presidente, no tengo más preguntas. Muy bien, doctor. Continuamos entonces con los abogados defensores del señor Lázaro Báez. Doctor Villanueva, si desea efectuar preguntas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas, las partes presentes. Buenos días, doctor Fernández. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, gracias. Bien, doctor, antes que nada, primero me gustaría hacerle alguna pregunta aclaratoria sobre alguna respuesta que usted ya dio. Usted refirió algunos puntos particulares sobre las obras públicas en la Patagonia. Usted corríjame, pero yo tengo entendido, porque es de público y notorio, que usted fue interventor de yacimientos carboníferos Río Turbio. ¿Esto es así? Sí. Bien, le pregunto, ¿en qué provincia se encuentra ese yacimiento? En Santa Cruz, sur-oeste, pegado a la cordillera. Bien, y respecto a esto, yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué conocimiento tiene usted respecto de los periodos de veda invernal de la provincia de Santa Cruz, y de qué manera, según su experiencia allí, esto afecta la ejecución de obras, y si tiene algún correlato en la duración de las obras? Es muy simple, es imposible hacer penetrar a una máquina, a una pala mecánica, porque el piso se hace hielo, se hace un acero, pareciera. Y lo que le quiero preguntar respecto a esto es si la duración de la veda invernal es algo igual a lo largo de todos los años, o varía. No, seguramente no, depende de los años y depende cuánto antes termine los procesos de frío crudo, que permita que haya normalidad. No soy un especialista en el tema, pero es lo que he aprendido desde la condición de interventor de yacimiento con la construcción de la usina, y lo que sucede a contrario sensu en el mes de marzo, mes de abril, cuando comienzan los tiempos crudos, donde se hace que los suelos son prácticamente imposibles penetrarlos. Gracias. Lo voy a llevar ahora, o en realidad lo voy a volver al tema de la ley de presupuestos, sobre la cual ya fue interrogado. Concretamente, y respecto a las planillas de obras anexas por las que también fue interrogado, la pregunta que quiero hacerle es si estas planillas se encuentran a disposición de los miembros de la Comisión de Presupuesto para ser analizadas en total. Sí, claro, es un dato público, por lo menos para los legisladores. Ellos en la Comisión de Presupuesto tienen toda la data como para poder analizarlas y revisarlas. Y después, los legisladores, en el marco del recinto, o sea, el grueso de los legisladores más allá de los miembros de la Comisión, ¿tienen a disposición también estas planillas para ser analizadas?
Yo, señor presidente, el testigo está muteado, no lo puedo escuchar. ¿Técnica? A ver. ¿Nos están escuchando? Se perdió la conexión. Yo terminé la pregunta y no escuché nada de la respuesta. ¿Ustedes me escuchan a mí ahora? Ahora sí. Veo en el chat que también otras partes tuvieron Probable que problemas. haya sido la conexión de internet acá de la sala. Nuevamente entonces, ministro Fernández, si puede repetir su respuesta a la pregunta que le formuló el abogado. No me acuerdo qué me preguntó. Era si los anexos estaban a disposición. Los anexos no van, ya está. Es un tema que se discutió en la comisión mucho. Y puede haber habido varias reuniones o muchas reuniones para llegar a un acuerdo. Si ese acuerdo no se llega, hay un día límite donde normalmente son las propias sesiones ordinarias, o si hay algún viso de acuerdo, se estira un poquito más las sesiones ordinarias, pero no cumplido. El debate es el debate sobre otra cosa, no sobre algo tan finito como puede significar una obra específicamente, con un determinado número, con un determinado dato, con un determinado tiempo, con un determinado ciclado. Eso no va a suceder nunca, sería impensado. Serían sesiones de 30, 40 días. Bien, yo igualmente entiendo que la respuesta por ahí estaría contenida en su respuesta anterior, pero ¿en algún momento recibió usted algún cuestionamiento de algún miembro de la comisión o algún legislador de la oposición o del oficialismo respecto de la cantidad de obras o el número de partidas asignadas a la provincia de Santa Cruz? No. Bien. Lo llevo ahora a otro punto. ¿Nos podría usted explicar a qué se conoce como cuenta de inversión o como la ley de aprobación de cuenta de inversión? La cuenta de inversión es lo que representa el formato que el gobierno le está dando a su desarrollo para el año que viene. Como la ley 24.156 obliga a que antes del 15 de septiembre, o cuando tope el 15 de septiembre, se presente el presupuesto, lo que está mostrando es en qué está dispuesto a invertir prima facie para el presupuesto del año siguiente. ¿Por qué digo prima facie? Por lo que acabo de comentar. Seguramente ese presupuesto, que es mirado con datos pesimistas, va a ser mejorado, y cuando es mejorado va a tener correcciones que seguramente se hagan por decreto en esa urgencia y se ordene en función de los acuerdos que se vayan llevando adelante en esa estrategia, siempre en el marco de la ecuanimidad que esto representa, ¿no? Bien, doctor, lo llevo ahora a también un tema sobre el cual fue interrogado, el tema de reasignación de partidas presupuestarias o modificación de partidas presupuestarias. Concretamente, en el marco de su actuación como jefe de gabinete, ¿usted recuerda haber firmado este tipo de instrumentos? ¿Qué tipo de instrumentos? Me refiero a reasignación de partidas presupuestarias o decisiones administrativas que las modificasen. Sí, claro, es la tarea del jefe de gabinete. Le pregunto, ¿esas decisiones administrativas o reasignaciones de partidas se encontraban circunscriptas únicamente a fondos a ejecutar en el marco de la provincia de Santa Cruz? No, son 24 jurisdicciones, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada uno tiene un montón de obras por defender y trabajarse, y son las que se discuten en comisión, pero no para una provincia específica. No ha sucedido nunca, no va a suceder nunca, nadie lo permitiría. Ningún gobernador, yo tampoco si fuera gobernador, permitiría que dejen a mi provincia despojada de determinadas cosas por beneficiar en exceso a determinadas otras. Ahora, hay tareas, por ejemplo, lo dije hoy, pero lo vuelvo a repetir, lo del el anillo de lo que significa la energía de 500 voltios, es una inversión que va a ir teniendo, en donde uno de los primeros viajes que yo hice con Néstor Kirchner fue en Chubut, y era el primer tramo hasta Puerto Madryn. Eso seguramente va a tener un impacto en su inversión muy grande para la propia provincia de Chubut, va de suyo eso, pero después de eso vino, creo que era Madryn Truncado, Gallego, Gallego Turbio, Turbio Calafate, y sigue dando la vuelta, y eso seguramente para Santa Cruz puede tener impacto, pero después lo tiene en el norte, después lo tiene en el gasoducto que viene del cruce que venía con Bolivia, Posito Campo Durán, hasta Paso de los Libres, y ese gasoducto, que es la construcción de ese gasoducto, tiene un impacto fenomenal en las provincias que toca, sea Formosa, Santiago del Estero, Chaco,
Corrientes y Entre Ríos. Siempre va a tener impacto cuando lo que está haciendo en función de un país que debe crecer armónicamente, se van haciendo obras determinadas. Y ojalá uno tuviera tanto dinero como para hacerlas todas juntas y no tener esa complicación. Bien, y por ahí vinculado con esta respuesta que acá... Pero permítame un segundito, sí, sí. por favor, que lo interrumpa. Esto que yo les estoy diciendo, que también tiene una connotación poco jurídica, la explicación es muy simple. Hubiera habido públicamente, basta con irse a agarrar una hemeroteca y se darían cuenta que lo que les estoy contando es cierto, porque ningún gobernador ha dicho lo contrario. Gracias, doctor. Yo en particular ahora me gustaría, si es posible, usted nos indique respecto a los factores que inciden en el momento de determinar la oportunidad, mérito o conveniencia de realizar una obra vial determinada en un lugar determinado. ¿Cuáles son los factores que se analizan o se tienen en cuenta para decidir? No, tiene que ver con las necesidades y lo que representa en términos de la valoración para un proyecto a futuro. No se hacen porque sí, se hacen porque hay alguna razón ulterior que lo motoriza. Qué sé yo, rutas, la 23, no se hacen en un solo tramo. La 56, que quienes estamos acá, si vamos a la costa, la vimos toda la vida de una sola mano y acaba de terminar el gobierno de la provincia de Buenos Aires con las dos manos. No se hace, de 4 años hace que se está trabajando para poder cumplir con ella. Lleva tiempo eso, y bueno, en el tiempo seguramente van a encontrar lugares que se van beneficiando porque son los primeros que van cumpliendo con los objetivos de terminar lo planteado en la licitación de la obra. Bien, y respecto a esto, le pregunto, ¿se tiene únicamente en cuenta la cantidad de población a los efectos de determinar esto? No, sería un horror si eso fuera así, porque la provincia de Buenos Aires representa, y yo soy un bonaerense, hecho y derecho, pero lo digo con mucho respeto, representa el 40% de todo lo que se recauda en el país y tiene 17 millones de habitantes. Si fuera de esa manera, una enorme cantidad de dinero estaría invertida en la provincia de Buenos Aires en detrimento de muchísimas provincias chicas, las denominadas chicas, cuando su proyección y su multiplicación requieren en un país federal el mismo tratamiento y el mismo respeto en cuanto a la ecuanimidad. Gracias, doctor. Me gustaría, si es posible, por secretaría, exhibirle ahora al doctor Fernández la DA 606 del 2009, donde están algunas de las planillas de disposiciones administrativas. ¿Vamos a poner en pantalla esa decisión administrativa o no la tenemos? Disculpe, señor presidente, ¿el anexo? El anexo sería, sí, por favor. No, tengo. Entiendo que desde la página, en principio la página 32, si es posible. La página 32 de la anexo, exacto. Esta en particular es sobre una modificación presupuestaria para una obra realizada en Gualeguaychú, Paso de los Libres. Yo lo que le quiero preguntar es si, no sé si es posible, pero si usted recuerda esto primero, esta decisión administrativa, esta modificación presupuestaria en particular. No, es imposible recordar, no. Bien, y en concreto respecto a esto, yo lo que le quiero preguntar es si nos puede usted explicar qué significa ese monto de 50 millones de pesos que figura en este anexo. Si nos puede explicar qué es lo que estamos viendo. ¿Puede correr la pantalla hacia un costado? Porque un segundo. me tapa el monitor. Señor presidente, el doctor Luciani objeta la pregunta. A ver, no responda todavía, doctor. Escuchamos la oposición del Ministerio Público. Doctor Luciani, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctor, buenas tardes a todo el tribunal y a todas las partes. La oposición tiene que ver porque se trata de una cuestión que es ajena al objeto procesal de estas actuaciones. Claramente estaba manifestando una asignación sobre Gualeguaychú de dinero, por lo cual claramente no forma parte de este expediente, y aparte el testigo acaba de mencionar que no lo recuerda, por lo cual mi oposición tiene que ver con eso. Excede el ámbito de estas actuaciones, señor presidente. Muy bien, señor fiscal. Es cierto, no integra la plataforma fáctica de este debate, ni tampoco las obras que tenemos aquí cuestionadas. Sí, No sé, señor doctor presidente. Villanueva.
Si quiere... Perdón, sí, respetuosamente, es introductoria, justamente, digo, siguiendo la tesis de la acusación, planteando una diferencia entre distritos, mi idea es mostrar algunas primero introductoriamente para luego pasar a otras que están referidas concretamente a obras que sí son objeto de esta... Bueno, vayamos directamente a esas. Bien, en primer lugar, entonces, antes que nada, para ver un punto técnico en particular, en esta que vimos recién figuraba el número en positivo de 50 millones. Yo solo lo que quiero ahora mostrarles, la que se ve en la página número 33 de este mismo documento. Acá vemos que están 50 millones No, en pero positivo. seguimos sobre una obra que no integra. Vamos a las obras que usted, como dijo, si estas son introductorias, vayamos directamente a las preguntas. Claro, concretas. señor presidente, pero respetuosamente, es necesario primero comprender qué significa que aparezcan valoraciones negativas, números negativos. Y ese es el objetivo de esta defensa para pasar entonces al análisis de la pregunta está formulada sin necesidad de que exhibamos este cuadro. Es la siguiente foja igualmente, pero bueno, doctor Fernández, ¿usted nos podría explicar qué significa o qué implica que el número aparezca en negativo en la partida? ¿En el presupuesto específicamente? En una decisión administrativa, usted recién le mostramos una que aparecía un número 50 millones en positivo. Si es posible, señor presidente, respetuosamente mostrarle ahora. No, se trata de decisiones administrativas en las cuales no, sí, evidentemente puede se reasignan partidas y hay un negativo. Puede haber sido un análisis que el propio ministerio entienda que no se va a ejecutar o alguna razón que no lleve adelante la práctica de lo pactado en esa obra y que lo que haga es transferir de esa obra a otra obra. Bien, y ahora, entiendo, doctor, ahora entonces sí vamos a ver, si es posible, la página 38, donde concretamente vemos el proyecto de la Ruta 40, Rospentec-Queraique. Página. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Este cuadro, doctor? A ver. 48, perdón, señor presidente. Página 48. Este mismo. Acá vemos Ruta 40, Rospentec-Queraique. Yo lo que le quiero preguntar, doctor, es qué implica o qué significa que acá veamos el número negativo de esta decisión administrativa respecto de esa obra en particular. Que puede ser que en el presupuesto se haya puesto en un ciclado 3, 4 años y que uno de los años no se haya cumplido y que por eso se haya transferido los fondos para aplicarlos en otra obra. Bien, y si es posible entonces ahora ver la página 49, también referida a una de las obras que son objeto de este juicio. La 49 está Firroy, Gran Bajo San Julián. Lo que le quiero preguntar es si esto implica que a través de la decisión administrativa se retiraron fondos de esas obras en Santa Cruz. No se retiran, normalmente se reasigna. Sino, ¿en qué consiste esto? Se reasignan. Se haya reasignado a otra obra. Habría que ver específicamente la decisión administrativa porque ahí lo explica. Por qué da de baja en determinados lugares y por qué seguramente da de alta, porque el dinero no queda flotando. No por qué da de alta en determinados lugares. La explicación tiene que estar dada. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Yo con esta exhibición ya me doy por satisfecho. Por último, doctor, yo lo que le quiero preguntar es si en alguna oportunidad en el marco del ejercicio de su función sea el señor Lázaro Báez o alguna otra persona le pidió a usted hacer o dejar de hacer algo para beneficiarlo personalmente a él o a alguna de sus empresas. Yo a Lázaro Báez lo vi una sola vez en un acto, hace muchos años. Lo saludé, le di la mano, no hablé. Y lo volví a ver en los pasillos del penal en Ezeiza, que yo iba a ver amigos míos, y lo crucé, y lo saludé, le di la mano en 2 o 3 oportunidades. Es el conocimiento que tengo. Bien, y lo que le preguntaba es si en alguna oportunidad alguien le pidió a usted, más allá de Lázaro Báez, que dijo que lo conoció. No, porque le acabo de comentar que solamente lo vi y lo saludé por respeto. No, nunca crucé 2 palabras pidiéndome nada, absolutamente nada para una obra, ni cosas que por otra parte no pasan por mi mano. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, yo no tengo más preguntas. Muy bien, doctor Villanueva. Continuamos entonces con los abogados defensores del arquitecto debido, doctor Rusconi. Si quiere efectuar preguntas, tiene la palabra. Sí, mi colega, el doctor Palmeiro, va a interrogar. Bueno, escuchamos al doctor Palmeiro entonces. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, doctor Fernández. Mi primera pregunta
tiene que ver con si conoce o recuerda el PET, lo que se daba en llamar el Plan Estratégico Territorial. No lo escucho, ¿eh? ¿Me escucha ahí? Sí, pero no lo escucho nítido. Bien, intentaré repetir la pregunta un poco más Por fuerte, favor, a ver si por favor. quizá ahí. Lo que le preguntaba era si conoce lo que se conoció como PET, Plan Estratégico Territorial. No. Ok. En todas las gestiones hay muchas tareas que simplifican para el técnico el desarrollo de determinadas actividades, porque para uno juntar en la cabeza varias obras en varias provincias de varias condiciones parecidas se hace mucho más simple cuando hay un programa que lo amerita. Es mucho más fácil cuando uno habla de toda la parte occidental del África y ponerse a explicar país por país, si dice Magreb está todo bien. Me parece que en este caso con el PET es un nombre que a lo mejor en el tratamiento, si yo participara de eso, tuvo otro nombre y yo no lo conocí, y conocí al otro y no este. Bien. Lo llevo ahora entonces a una pregunta aclaratoria sobre algo que ya tuvo la oportunidad de declarar y ser interrogado por las anteriores defensas, que tiene que ver con precisamente las ampliaciones presupuestarias y la redistribución de partidas, ¿sí? Simplemente yo quisiera saber, tengo entendido que, si no tuve ningún problema de conexión, esto no lo especificó, pero si puede describir un poco más cómo es si lo recuerda y lo sabe, el recorrido, digamos, de dónde se origina. Todo lo que significa para aprobar un expediente. Exacto, sí, de redistribución de partida presupuestaria. La reasignación nace por un hecho concreto y formal, de lo que estábamos viendo recién. Si hay un hecho que por determinada razón no se va a cumplir, porque hay un impedimento geográfico, un impedimento temporal, un impedimento de conclusiones de otra característica, si se corta eso por esa razón, hay una necesidad de que esos fondos no queden flotando, esos fondos se deben reasignar a otro, y hay una tarea muy fina y muy dedicada para saber exactamente cómo hacer con esos expedientes. Una vez que eso está pensado y desarrollado, empieza a girar en cada una de las oficinas que deben participar y analizar la situación hasta que llegue finalmente a la legal y técnica, que después hace que después proceda el trabajo de la jefatura de gabinete, una vez que haya tenido dictamen de la Secretaría de Legal y Técnica. Pero para todo esto tuvo dictamen favorable de todos, ¿no? Ok. Bien. De momento, señor presidente, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, doctor Palmeiro. Con esto votamos el interrogatorio de las partes que ofrecieron el testimonio al ministro Fernández. Consulto por secretaría si alguna otra parte manifestó su intención de preguntar. Señor presidente, fueron consultadas la totalidad de las partes que intervienen y únicamente el doctor Paruolo y el doctor Luciani ahora informaron que van a realizar preguntas. Bueno, en ese orden entonces le damos la palabra. Comenzamos por el doctor Paruolo, defensor del señor Nelson Periotti. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Buen día, ministro. Primero quiero consultarles, en función de los cargos que usted tuvo de gobierno entre 2003 y 2015 y con anterioridad, ¿cómo considera que estaba desarrollada la red vial argentina previo al año 2003? Yo no escucho bien, ¿eh? ¿No escuchó? Sí, aparte que voy a cambiar de... Se escucha sin demasiada nitidez. Creo haber igualmente comprendido yo la pregunta que efectuó, doctor. ¿Ahí me escucha mejor? Y era sobre, a ver, yo la hago, a ver si usted me corrige si no es la correcta la pregunta que usted formuló. Le preguntaron respecto de infraestructura vial al año 2003, ¿cuál era su apreciación respecto al desarrollo de la misma? ¿Era esa la pregunta, doctor Paruolo? Correcto. Bien.
La situación de la estructura vial en aquel Señor. momento era espantosa. Era espantosa. Años de atraso tenía esa situación. Era imperioso entonces abocarse a una transformación que le diera al país un nivel de recuperación en algunos casos o de construcción de rutas. Me ha tocado muchísimas charlas al respecto con el presidente Kirchner fundamentalmente, porque mínimo 2 veces, máximo 5 veces por semana viajábamos a cualquier lugar del interior. Y siempre terminábamos charlando de la visión de lo que teníamos como país, y cuáles son las cosas que uno tenía que desarrollar. Lo que hoy, el ejemplo que di de Formosa, de la reparación histórica, es un ejemplo. La Ruta 81 es algo que tendría que haber sucedido mucho tiempo antes. Lo mismo sucedía con el tema del gas. Nosotros terminamos importando, aún se sigue importando gas de Bolivia por un viejo gasoducto que va entre Pocito y Campo Durán. Esas situaciones son las que vimos, ya están, se conoce. Lo que sí aprecié y sí he visto cómo se fue pensando un país haciéndolo crecer con todas estas rutas que tienen que ver con una nueva red que garantice que haya un funcionamiento de un país armónico, como les explicaba desde el primer momento. Bien. ¿Podría desarrollar de qué manera influye el desarrollo económico de un país la red vial? Yo no escucho. No se escuchó bien. Si podría Sí, explicar... no escuché. ¿Ahí escucha mejor? Ahí un poquito mejor. A ver, Si adelante, doctor. Si podría explicar de qué manera influye en el desarrollo económico de un país su red vial. En un país todo tiene que ver con todo, porque si uno se dedica específicamente a todo lo que tiene que ver con ruta, la red vial, hay una parte de la actividad económica del país que va a depender de ella. También va a suceder lo mismo con los trenes. La recuperación hace que el bajo costo del flete también permita colocar productos, como el cruce en Jama, que hace mucho más cerca la colocación de los productos del NOA en el Pacífico. Ejemplos hay a montones de esos. Seguramente la importancia de la red vial, de lo que fue, porque fue fenomenal el trabajo que se hizo sobre la red vial, comprendía a todas las provincias y a todas las tenía en visión, formando parte de ese desarrollo armónico de un país. Perfecto. ¿Usted conoció al ingeniero Nelson Periotti? Si conozco a Nelson Periotti. Sí, correcto. Sí, a padre y al hijo, los dos. Bien. En función de su experiencia a través del Estado, ¿usted considera a nivel normativo que la designación de Nelson Periotti cumplía con las leyes vigentes para que pueda ejercer el cargo por el que fue nombrado? Señor presidente, a ver, el doctor Luciani se opone a la pregunta. La pregunta, ministro Fernández, es si las condiciones personales del ingeniero Nelson Periotti lo habilitaban a ejercer el cargo sí, de claro, director tengo nacional de el mayor Vialidad. de los respetos por él. Con independencia de eso, los requisitos para el cargo de director nacional de Vialidad, ¿usted sabe si estaban cubiertos? No conozco cuáles son los específicamente lo que marca la ley. Yo sí sé lo que hicieron como actividad, y vuelvo a insistir lo que dije, tengo un enorme respeto por ello. Está respondido, doctor. Sí, gracias. Por último, ¿usted sabe si existió un plan federal vial desarrollado durante el 2003 al 2015? No. Yo tampoco. No lo escuché. No lo escuché. Si quiere que me lo escriba. Doctor Paruolo, lamentablemente tenemos dificultad para escucharlo con nitidez. Si puede repetir la pregunta. Si sabe de la existencia de un plan federal vial entre los años 2003 y 2015. Sí, claro. No sé si específicamente o físicamente había un plan federal vial, porque no lo conozco eso. Sí sé que en la cabeza de un superdotado, como fue el caso de Néstor Kirchner o como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, con una cabeza superlativa, eso estaba en el objetivo del desarrollo de un país armónico. No puedo saber si específicamente estaba planteado como un libro, no lo sé. El doctor Paruolo informa que no tiene más preguntas que realizar. Bueno, muchas gracias, doctor.
El señor secretario me había anunciado que el señor fiscal deseaba formular preguntas. Le damos la Gracias. palabra entonces al doctor Luciani, fiscal de juicio. Adelante, doctor. Doctor Fernández, muy buenas tardes. Doctor, le pregunto, voy a hacer algunas preguntas generales y algunas preguntas aclaratorias. En primer lugar, le quiero preguntar si los funcionarios del Poder Ejecutivo, me refiero a los ministros, las jurisdicciones, en todo este proceso de confección de la ley de presupuesto, tienen en cuenta las pautas o las directrices que emanan de la máxima autoridad. La ley 2456 de administración financiera dice cómo se prepara el presupuesto. Claro que cada uno de los ministerios tiene la responsabilidad de elaborar su propio presupuesto y elevarlo. Y después, en la Oficina Nacional de Presupuesto y la Secretaría de Evaluación Presupuestaria son los que, teniendo en cuenta la situación macroeconómica, finalmente terminan definiendo ese presupuesto que puede, en buenas condiciones económicas, parecerse mucho a lo que se pidió, y en situaciones económicas ajustadas, con recortes en función de las necesidades de lo que se piensa. Siempre en un pensamiento de un país armónico. Vuelvo a insistir sobre eso, no me voy a cansar de repetirlo. He visto esto siempre. He visto el desarrollo de un país armónico. Nunca he visto otra cosa que no sea el pensarlo e imaginarlo como un todo en donde se fuera haciendo lamentablemente de a pedazos porque no se tenían los fondos para poder hacerlo. Pero con la fuente de financiamiento a la mano es mucho más simple poder cumplir con todo a la vez porque hay capacidad para poder hacerlo. Bien, perfecto. Y en la práctica, ¿cómo se instruía a estos funcionarios de la manera de realizar los gastos o demás? ¿O en qué sector se va a cubrir? ¿Si es obra pública, si es salud? ¿Cómo eran esas instrucciones en la práctica? Si es que lo conoce o lo sabe. Señor presidente, los doctores Rusconi y Villanueva, en ese orden, se oponen a la pregunta. Yo, previo a la pregunta y antes de dar lugar a las objeciones, lo consulto si había instrucciones al respecto primero. No escuché toda, no la escuché la pregunta. A ver, doctor Luciani, si puede repetir Le porque no se lo pregunto escuchó. si había instrucciones por parte de la presidenta de cómo iba a hacerse ese gasto, cómo desarrollarse ese gasto, en qué áreas concretas. No, es imposible que eso se pueda hacer. Porque estamos hablando en cabeza de un presidente o en cabeza de un jefe de gabinete como me tocó a mí. La valoración global, no la valoración finita del plumín. No se llega a esa situación. Se piensa como un país en todo. Por eso no llega cualquiera a ser presidente. Bueno, no, ya ha pasado, pero digo. En este caso de los dos presidentes de lo que estamos hablando, uno ve realmente por qué llegan, porque es tanta la capacidad para poder desarrollarlo y pensarlo el país en un todo armónicamente. Bueno, ahí se ve la gráfica y la contundencia de las decisiones que se están tomando. Las pueden pensar de esa forma y seguramente se cumplen como se las va imaginando. No beneficiando a nadie específicamente, como ya me preguntaron varias veces por la provincia de Santa Cruz, no es así como se lo resuelve. Se lo resuelve ecuánimemente con las 23 jurisdicciones o las 23 provincias y una jurisdicción más que la ciudad de Buenos Aires. Bien, y le pregunto entonces, le voy a exhibir una planilla anexa, si es posible, ya se la pasé al Tribunal de la Ley de Presupuesto 2012. Esta se encuentra, es una documentación suplementaria que se encuentra aportada por el Ministerio de Hacienda, AFOCAS 11309/15, y particularmente el proyecto. Un segundo, por favor. Sí. Ahora vamos a poner en pantalla un documento, doctor Fernández, sobre el cual le van a efectuar alguna pregunta. ¿Ese proyecto de 2012? Sí, pero no me abre el PDF. Un segundito que ya estoy. Ahí va. Concretamente,
la planilla anexa, folioatura 321, PDF 3231 3231. del PDF. 3231. Ahí está. Voy. Giro a la derecha. Se puede ampliar a la quinta columna de ahí. ¿Lo llega a leer, doctor Fernández? ¿Lo tenemos fotocopiado como para que lo pueda tener delante, más allá de que las partes puedan acceder al documento en pantalla? ¿No? ¿Es el quinto renglón? Sí. Estamos hablando de la ruta 2. Ruta Nacional 298, puede ser. Empalme Ruta Nacional número 3, Puerto Santa Cruz. ¿Esa es? 298. Sí, exactamente. Esta, exactamente. Bien, le pregunto, en primer lugar, le pregunto, ¿estas son las planillas a las que hace referencia? Sí, prima facie puede serlo, pero no sé, a mí no me consta, no hay nada que me lo indique, que este sea la que se hizo. Es un PDF y nada más, no me dice a mí que sea la que se hizo en aquel momento, o que se haya agregado, o que se haya quitado, o que se haya En términos dejado. generales, y le pregunto, en concreto en términos generales, estas, ¿así son las planillas, los datos que surgen de las rutas? Sí, claro, y ahí tiene el ciclado que yo le decía, 2012, 2013, 2014, el resto, la totalidad, es lo que se piensa, cómo se supone que se va a ejecutar la obra, pero se supone, es un presupuesto, se supone. Bien, y en este caso en concreto, digo, ¿cómo se sabe si se trata de una ruta de pavimentación, repavimentación, obra básica, enripiado? Digo, ¿hay algún otro dato adicional a este que surge de este listado? Los que hacen las valoraciones para hacer ese tipo de planillas, los mismos que son los que hacen, no son los mismos, quiero decir que con lo mismo, sucede lo mismo con aquellos que hacen las certificaciones para los pagos. Son gente muy avesada, de mucho conocimiento, que como es un conjunto de distintas actividades las que se juntan, las que terminan finalmente suponiendo cuál es el formato que se le va a dar. No necesariamente es el número que se va a cumplir, casi le diría que es muy raro que se cumpla ese número, porque en función de cuál es la actividad es como se va ordenando y mejorando el nivel de la obra. Lo que se pretende es tener sí una gráfica de dónde partimos, y eso es lo que se eleva al Congreso, y eso es lo que cada uno, en función de lo que representa, yo en la provincia de Buenos Aires cuando fuera senador de la Nación, pero otros representando a cada uno de sus jurisdicciones, vean cuáles son las cosas que están asignadas y eso es suficiente de lo que están imaginando ellos para conseguir para su propia provincia, que es un objetivo que todos los legisladores tienen. Si no lo puedo saber, no puedo saber si esto es así, si fue elevada, si fue corregida, no lo puedo saber, no hay nada que me lo indique. Bien. Perfecto. Voy a pasar a otra pregunta que le han hecho, que es sobre la cuenta de inversión. La contaduría, ¿de qué información se nutre para elaborar la cuenta de inversión? La cuenta de inversión no debiera ser una elaboración de la contaduría, porque la contabilidad pública cambió hace muchos años. Ya no es más la contaduría la que específicamente desarrolla una estrategia sobre ese punto. Yo me recibí de abogado en 1980, de contador en 1982, en donde la contaduría era el alma mater de todo este tipo de situaciones. Pero en el transcurso de los 90 se cambia, aparece esta 2456, Ley de Administración Financiera, que hace los controles, invierte los controles. En vez de que fueran ex post, los hace ex ante. Entonces uno es el que tiene un presupuesto determinado, pero si no se le asigna la cuota para poder gastarlo, no lo va a tener nunca. Tiene una partida, pero no sirve para más, otra cosa que no sea para exhibirlo con un PDF. No lo va a gastar nunca porque no tiene la cuota que le significa. Entonces vuelvo a lo mismo. La cuenta de inversión es la que va a mostrarnos qué significa toda la inversión que se vaya a dar a la práctica.
como un presupuesto. Se presupone que se va a llevar a la práctica eso. Después tendrá que ver con un montón de otras condiciones que se van dando y si a la medida que se pueden ir ejecutando, seguirán ejecutando, si el tiempo lo permite, si no hay complicaciones, si no hay complicaciones desde el punto de vista de los costos, porque cuando uno tiene inflación esas cosas son más complicadas y generan dolores de cabeza por todos lados, se irán cumpliendo de la mejor manera que se pueda. Pero no lo veo como una definición específicamente de la contaduría, es un tema que tiene que formar parte de la planificación que uno tiene que llevar adelante. Perdón, doctor, capaz ha interpretado mal mi pregunta. Yo estoy haciendo referencia a la cuenta de inversión. Esto es el Congreso que aprueba lo que se gastó del presupuesto. Sí. A eso estoy haciendo referencia. Pero el Congreso recibe el presupuesto como se lo manda el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre. Bien. A partir de ese momento, la Comisión de Presupuesto lo que hace es desagregarlo de forma tal de que todos puedan... No se escucha. No me estoy entendiendo. No se escucha. No se lo escucha, perdí conexión, señor presidente. ¿Se congeló la conexión? Ahora va de vuelta, a ver. ¿Nos escuchan ahora? Sí. Es la valoración de cuando llega un presupuesto y cada uno en la comisión se lo desagrega para que cada uno pueda trabajarlo y se puedan ver las planillas y se pueda saber exactamente hacia dónde va y cómo es este tema. Son los 2 primeros meses, lleva una tarea muy importante por parte de los trabajadores y sus asesores, los senadores y sus asesores, que son los que van revisando caso por caso porque tienen registrado qué es lo que pretenden para su provincia. Una vez revisado todo este tema, ya empieza a componerse ese presupuesto y seguramente poco a poco se va cerrando lo que usted llama la cuenta de inversión, que no es otra cosa que la definición ya ultimada de lo que se piensa como inversión y que va a ser, Dios mediante, aprobado por el Senado de la Nación para que pase a la Cámara de Diputados y haga lo propio. Entonces, tiene que ver con eso, no cambia... un ápice de discusión lo que significa la valoración en la Comisión de Presupuestos. Por ahí pasa. Bien, y le pregunto, ¿sabe cuánto tiempo tarda en aprobarse esta cuenta de inversión? Usted tiene que presentar el presupuesto el 15 de septiembre. Y se ha aprobado presupuestos antes del 10 de diciembre y se ha aprobado antes de llegar el fin del año, con lo cual estamos ahí, estamos a 3 meses y medio de que se cumpla y en algún momento de ese momento se cumple. Nadie tiene una definición concreta, esto es una definición sine die, no hay una explicación clara y definida de cuándo va a salir el presupuesto. Doctor, yo le estoy haciendo referencia a otra cuestión y no al presupuesto, sino a la rendición de cuentas. Ahí me Pero parece... las rendiciones de cuentas se elevan para su consideración. Y de la misma manera, esas rendiciones de cuentas se elevan a la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso de la Nación. ¿Usted se refiere a eso? Yo digo posteriormente al gasto, posteriormente que se hizo uso de ese gasto presupuestado, al año siguiente. Yo le hablo de la cuenta de inversión. La elaboración se eleva a la Auditoría General de la Nación. Bien, ¿cómo es ese proceso? No, una vez que esté todo vencido, es la contabilidad del Estado la que cierra y una vez que cerró, hace las presentaciones para su valoración formal. La Auditoría General de la Nación suele hacerle después muchas observaciones a la jefatura de gabinete. Yo tuve una satisfacción personal, lo cuento porque está en las copias taquigráficas,
el doctor Dispuy, que de la Unión Cívica Radical, fallecido, fue presidente de la Auditoría de Generación muchos años, en las reuniones que estaba presente, un día se tomó el trabajo de elogiarme porque nosotros como jefe de gabinete habíamos creado un lugar específico donde entraban todas las dudas que tenía la Auditoría General de la Nación y se le respondían todas las dudas. Dice, mire, se puede hacer, el senador Fernández lo hizo, los otros tienen que tener ganas de hacerlo, él lo pudo hacer. Bueno, es el formato que tiene. Se eleva, si hay dudas se recaban, se explican y se vuelven a la Auditoría General de la Nación para que en algún momento dé su veredicto respecto del año que terminó. Bien, y le pregunto por su experiencia como senador, si sabe los motivos por los cuales la cuenta de inversión del año 2007-2008 se aprobó en el año 2012, la cuenta de inversión del año 2009-2010 se aprobó en 2014 y la cuenta de inversión del 2011 se aprobó en el año 2015. ¿Sabe los motivos por los cuales... No, señor presidente. No, es una pregunta más para hacérsela a la auditoría que a otra cosa. No sé por qué tardan 2 años en hacerlo. Bien. Bueno, entiendo que iba a haber una oposición, pero ya está respondida la pregunta. Perdón. Satisfecha la inquietud. Continuamos, señor fiscal. Bien. Lo voy a llevar ahora a las modificaciones presupuestarias por decisiones administrativas. Usted algo manifestó. Cuando usted realiza estas reasignaciones presupuestarias, ¿conoce quién es el oferente? ¿A quién va ese dinero? ¿O tiene una información general que le proporciona el ministerio o cualquier otra jurisdicción? Oferente, usted me está por oferente refiriéndose a quién fue adjudicatario de la obra. Exactamente. En ese caso no conozco ninguno que venga a hacer una modificación de esta característica ligado a una discusión con un proveedor. Es de pésima factura eso. Es más, no conozco caso de alguien que lo haya presentado. Hay una necesidad de hacer correcciones. Las correcciones las sabrá el ministro porque tiene un análisis muy fino de lo que se está sucediendo, cómo va evaluando y cómo va avanzando cada una de esas obras, que son las que le permiten saber si se está cumpliendo en tiempo y forma con lo acordado, porque también detrás de esas licitaciones, una vez cumplido toda la teoría de los actos coligados y no habiendo sido objetada o impugnada la licitación, que ya está en condiciones de adjudicarse y adjudicar a que fuera, bueno, todo lo que trae por cumplirse es lo que dice ahí. También tiene sanciones si no cumple en tiempo y forma. Y eso tiene que ser revisado por áreas específicas del Ministerio, por entonces de Planificación, que tenía un trabajo superlativo y de una profesionalidad llamativa. Bien. Le voy a llevar a una cuestión que usted hizo mención recientemente. Usted dice que lo vio al señor Lázaro Báez una sola vez en un acto. ¿Recuerda cuándo fue esto? No. Fue en Chubut, en Santa Cruz, en el sur fue, estábamos en el palco, me lo presentaron, lo saludé, le di la mano y después lo volví a ver en el penal de Ezeiza. ¿Recuerda quién se lo presentó en esa oportunidad? No, ni tampoco creo que tenga mucho que ver con esto. Un saludo nada más. No crucé palabras en ninguno de los casos. Bien. ¿Recuerda si el señor Lázaro Báez mantenía algún tipo de vínculo personal o comercial con los entonces presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández? No, señor presidente, el doctor... No sepa ninguno, pero... El doctor Rusconi se opone a la pregunta. Bueno, lo que le voy a pedir, doctor Fernández, que que aguarde un instante por si existe algún tipo de oposición. Espere el VAR, que pase el VAR. Esperamos el VAR. Bueno, está respondido. Bueno. Bien. Le hago una pregunta. Usted en algún momento mencionó el tema de las licitaciones y la teoría de los actos coligados. Y le pregunto en concreto, ¿usted ha analizado alguna oportunidad, alguna licitación pública realizada en la provincia de Santa Cruz? Señor presidente, el doctor Rusconi se opone a la pregunta. Escuchamos la oposición del doctor Rusconi. Llegamos a tiempo. Adelante, doctor. Sí, esta vez llegamos a tiempo. Señor presidente, no, la objeción tiene que ver con que el testigo ya respondió por la positiva acerca de una descripción del ámbito de lo que podía estar dentro de su control e información. No es la primera vez que el
que el fiscal pretende con las preguntas por la negativa, es decir, limitar ámbitos de información que según el fiscal que queden claro que el testigo no tuvo acceso. Eso es parte de un alegato, digamos. Todos vamos a tener tiempo después de valorar la importancia del testimonio. Pero es un listado de preguntas eterno, vinculado solo con los ámbitos de no conocimiento del testigo. Ese es un estilo de interrogatorio que nos llevaría a audiencias eternas, ¿no? Me parece que es improcedente la pregunta. Lo tengo en cuenta, doctor Rucconi. Sí, la pregunta debiera ser si conoció, en su caso, alguna de las particularidades o de las circunstancias por las cuales preguntó el señor fiscal. ¿La recuerda? No, repítame la pregunta. A ver, doctor Luciani, nuevamente. Sí, Y formulamos por la positiva. Concretamente, si tiene conocimiento de cómo se desarrollaron los procedimientos licitatorios en Santa Cruz. No, porque el jefe de gabinete se ocupa de los procesos licitatorios del país. Así, salvo ahora que todos estamos detrás del GEDE y que bueno, nos vamos enterando y acostumbrando de a poquito, en la jefatura de gabinete, todas las mañanas entraba un señor, que llegué a odiarlo, con unos 500 expedientes. Entonces, se sentaba, depende de quién viniera, yo tenía un secretario de Estado con todo lo duro, digamos, y una secretaria de Estado con todo lo blando, y se sentaba y empezamos a firmar hablando de cualquier cosa, porque son los expedientes que nosotros ya teníamos ojeados o chequeados y que no tenían inconveniente. Firma y firma y firma y firma, por ahí una hora firmando. Cuando se iban todos estos que se los llevaban, venían 20 o 15 o 30, nunca más de eso, un número corto, pero que requería que se revisara cada uno de esos. Si se revisaba cada uno de esos, y ahí se tomaban decisiones de qué se hacían o qué se dejaban hacer, por complicaciones, porque no reunían las condiciones, porque se rechazaba el expediente porque estaba mal preparado y llegaba en malas condiciones, y no lo aceptábamos y no lo aceptábamos. Era muy gráfica la cosa. Es lo que uno veía hasta eso, así nos acostumbrábamos a trabajar. Y con toda la parte blanda, lo que es el derecho, lo mismo. Venían otros 300 o 400 expedientes, firma y firma y firma y firma todos los días. Y después culminar con la revisión de los 15 o 20, que son los que tenían una necesidad de revisión determinada y que uno le tocaba tener en cuenta en esa situación. Habrá visto que el formato que yo le doy a la actividad de la cosa pública es tan celoso. Nunca he tenido ningún inconveniente en ninguna de mis rendiciones, porque siempre le he puesto a esto el color de la seriedad y el respeto que tiene que tener la cosa pública. Bien, yo por el momento no tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor. No sé si el doctor Mola quiere hacer alguna otra pregunta. Muy bien, doctor Luciani. Consultamos al doctor Mola, fiscal de juicio también. Informa que no, señor presidente. ¿Alguna otra parte que haya manifestado su intención de preguntar? De la consulta inicial, los que manifestaron su deseo ya lo realizaron. Ya materializaron, así que... Bueno, en ese caso, no habiendo más preguntas, damos por finalizada la declaración. Le agradecemos su presencia. Gracias a ustedes. Se puede retirar. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Ahí estamos, señor presidente. Bueno, muchas gracias, doctor Cisneros. Le pido que informe, por favor, respecto de la continuidad del debate. Sí, señor presidente, se encuentra previsto continuar con el mismo el día martes 15 de febrero a las 9:30 horas con la declaración de Alberto Ángel Fernández, y la semana siguiente, ya lunes y martes 21 y 22, con Sergio Massa, Jaime Mesikovsky, continuando luego con Mon, Cerneux y Eywassel, únicos testigos que nos faltan. Bueno, muchas gracias.
Cuarto intermedio entonces, hasta el próximo martes, 9:30 horas. Oportunidad en que reanudaremos el debate con la declaración testimonial del doctor Alberto Fernández. Buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes. Gracias.